agradar a Dios. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos habla una preciosa palabra sobre la concupiscencia, sobre el destino de los deseos carnales, sobre el destino de lo que nos pasa cuando nos dejamos llevar por los deseos de nuestra concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, hagamos las cosas bien, apartémonos de las concupiscencias, de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el pecado escondido, pensamos que nadie se va a dar cuenta, pero la Biblia nos enseña que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también nos dice una preciosa palabra de que no hay cosa oculta que se haya de saber. O sea, todo en esta vida se sabe, hermano. Todo lo que hagamos se sabe. Recordemos que Dios es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, está en todo lugar. Él está en todo lugar, pero Él solo llega a tu vida y a mi vida cuando nosotros lo buscamos de corazón, cuando nosotros lo buscamos de verdad. Debemos apartarnos de la concupiscencia, porque después que cometemos el pecado, todo sale a la luz. Entonces, cuando sale a la luz, entonces quedamos mal delante de los ojos de Dios. Satanás, Jehová lo reprenda, Él está pendiente de hacernos daño, está pendiente de todo y siempre está pendiente de acusarnos. ¿Por qué? Porque Él está aquí en la tierra desesperado, porque ya le queda sus últimos tiempos, va a ser lanzado al lago de fuego. Y la Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis de que Él es el que nos acusa de día y de noche delante de los ojos del Señor, y que Él será lanzado al lago de fuego. Y fue lanzado el acusador que nos acusaba de día y de noche. Hermano, Él siempre está para acusarnos, siempre está ahí para hacer las cosas, para estar pendiente de cuando hacemos al Satanás. Jehová lo reprenda. Hermano, no es amigo de nadie, es el mismo Satanás. Él se viste como ángel de luz para engañar aún a los mismos cristianos. ¿Por qué a los mismos cristianos? A los que no tenemos discernimiento de espíritu, nos dejamos llevar por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Tenemos que leer la palabra, orar, buscar al Señor para que el Señor nos ayude, nos dé fortalecimiento y nos dé discernimiento. Hermano, el apóstol Pedro nos da una pequeña palabra. El apóstol Pedro nos enseña, nos habla como amados, que hagamos las cosas bien. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 del versículo 11, nos dice: amado, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, siempre va a haber una batalla entre la carne y el espíritu. Hay una batalla en nuestros miembros siempre van a estar en una batalla, porque hay un pecado de la naturaleza, un pecado que viene de la naturaleza, en la cual debemos pelear todos los días, debemos entrar en batalla todos los días. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Siempre va a estar, hermano. Tenemos tres enemigos, hermano. Tenemos a nuestra carne como enemigo, tenemos al mundo y sus deseos y sus deleites, y tenemos a Satanás y sus demonios. Jehová los reprenda. Los tenemos, por lo tanto debemos batallar, debemos activar nuestra fe para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé fuerza, para que Dios nos dé fortaleza, y apartarnos y no permitir involucrarnos en los deseos de este mundo. Debemos alejarnos de este mundo, hermano. ¿Por qué? Porque los deseos de este mundo, hermano, cuando vamos con los deseos de este mundo, nos alejamos de Dios. Porque el que quiera ser amigo de este mundo, hermano, se constituye enemigo de Dios. Dios no quiere nada con el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, caminamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos que está allá arriba. Somos ministros de Cristo, somos ministros de Dios. Debemos guardarnos para Dios, debemos hacer las cosas bien y no involucrarnos con este mundo, no caminar con este mundo, sino buscar siempre lo de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Debemos alejarnos de este mundo para poder estar en el amor de Dios y no constituirnos enemigos de Dios. Santiago 4, versículo 4 al 5 nos da una palabra y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu, el que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente.
mente. El espíritu nos anhela celosamente, hermano. Debemos apartarnos de todas las mundalidades del mundo. Debemos apartarnos del mundo y sus deleites. Debemos apartarnos para permanecer en Cristo, hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas bien, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es estar bajo su cobertura, es estar bajo su presencia, donde Él nos cuida, como dice su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos va a defender mientras permanezcamos en Él y no andemos en este mundo, no nos revolquemos en este mundo. Cuando Juan habla de almas adúlteras, es porque Juan se está refiriendo al mundo y su pecado y su deleite, y le habla a las almas, porque las almas son las que pecan. Almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo, hermano. A veces somos novia de Cristo y nos queremos ir a revolcar con el mundo, nos queremos revolcar con el mundo, nos convertimos en amante del mundo siendo la novia de Jesucristo. Debemos guardarnos irrepresiblemente en cuerpo, alma y espíritu, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses, hablando el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 23, que dice que debemos guardarnos irrepresible para la venida de Cristo. Debemos guardarnos en cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser debe ser guardado para Dios, entregarle a Dios nuestra vida y apartarnos de lo que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca concuerda con las cosas del mundo. El espíritu, no debemos alimentar a la carne, porque siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Si tú alimentas la carne, tú mismo le estás dando poder a la carne, Entonces, si le estás dando poder a la carne, en el momento que vayas a orar, no vas a poder. Cuando quieras buscar y hacer las cosas de Dios, hermano, no vas a poder, porque le estás dando fuerza a la carne, le estás alimentando a la carne, tú mismo le estás dando poder a la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No debemos satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne van en contra del espíritu. Por más duro que sea el camino, yo no me voy a apartar de tus brazos. Por más duro que sea el camino, yo no me voy a olvidar de aquella promesa que te hizo de servirte.